Amén. Gloria al Padre que reina en su gracia, favor, misericordia y humildad. Fíjese que estudiando un poquito la palabra, me di cuenta que en el Antiguo Testamento nadie iba a la guerra sin la bendición o tener el ok de nuestro Padre. Usted se da cuenta, el rey David nunca fue a la guerra sin tener el ok del Padre. Entonces, es interesante cómo los grandes héroes de la fe o cómo los grandes personajes de la palabra no hacían nada sin que el Padre o sin que Dios les diera el ok. Muchas veces de lo que más nos falta a nosotros es tomar decisiones bajo el ok o bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, 1 Samuel 23, usted lo puede leer en su casa. David consulta a Jehová y Jehová le da la estrategia y le da el ok. 1 Samuel 23 para que lo pueda leer en su casa. Entonces, nosotros no podemos pretender introducirnos en un año, el año del avivamiento 2025, sin tener la bendición del Padre sobre nosotros. Amén. No puedo empezar un ciclo, no puedo estar en un ciclo diferente sin tener el ok de Dios para mi vida. Hablando de Sophie, ¿verdad? Como estaba acá, me acuerdo que cuando yo me iba a casar, uno de los requisitos que mi papá me puso fue poder graduarme en la universidad. Cuando yo me gradué de la universidad, cuando llegó el momento de hablar con mi papá y mi mamá, la primera cosa que mi papá me habló fue, bueno, es una chica que conoce al Padre. Sophie para ese entonces creo yo que ya se congregaba en Rey de Reyes, no me acuerdo muy bien. Y me dijo, y tenés mi bendición porque cumpliste el requisito que yo te pedí. Entonces, cuando nosotros cumplimos los requisitos que el Padre nos da, o que el Padre nos pide, nosotros tenemos el ok de parte de Dios. Entonces yo no puedo pretender estar en un año nuevo, el año 2025, el avivamiento, sin tener el ok de Dios. Entonces, el principio de la primicia sirve, oiga esto, para que Dios vea en mí y me dé a mí el ok de su parte. Y quiero llevarlo a un texto bíblico súper famoso que hemos visto tantas veces, pero hay un secreto tan poderoso en él que el Padre quiere dárselo el día de hoy. Romanos 11:16. La carta a los Romanos 11:16. Dice así: y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, cuando se santifica lo primero, en el mundo espiritual viene un rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Entonces el rompimiento es la quebrada espiritual de la opresión a la libertad. El rompimiento es estar en opresión o estar en tristeza, estar en pecado, y cuando existe rompimiento me llevan a la libertad espiritual, me llevan a lo que el Padre quiere. Por eso es de que el Padre permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto, porque en el desierto Él iba a romper la matriz del pueblo de Israel para poder accesar ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces el Padre me decía, tantos procesos que he permitido que pasen mis hijos y mis hijas de Rey de Reyes, decirles que se preparen, porque viene un momento de rompimiento en donde van a pasar de estar en un lugar donde había ataduras, donde había cadenas, donde había tristeza, donde había deuda, donde había pecado, donde no se podía salir, donde había opresión, donde había depresión, ansiedad y cualquier cosa que no es de nosotros, y van a pasar a un momento de bendición en donde van a encontrar la tierra que yo les prometí, van a encontrar la bendición de mi palabra, van a encontrar las promesas cumplidas. Entonces diga conmigo, la primicia trae rompimiento. ¿Cuántos tenemos cosas que cambiar ahorita en nuestra vida? Muchísimas cosas, ¿verdad? Si hay alguien que no levantó la mano a la par de usted, dígale que te perdone Dios, dígale. Entonces, rompimiento es la quebrada espiritual de la opresión a la libertad. Entonces, este año se tiene que romper cualquier cosa, cualquier opresión por medio de la primicia. ¿Por qué?
Porque si yo entrego mis primicias, si yo le presento al Padre lo primero y lo mejor, dice la palabra que eso está santo y por consiguiente todo se santifica. Entonces muchas veces no hemos entendido que cuando yo le doy el primer lugar al Padre, todo se tiene que santificar. Y no solamente estoy hablando de primicia. ¿Qué es lo primero que usted hace todos los días? Si usted ora y usted le entrega al Padre su día, usted está haciendo que su día sea santificado. Si usted empieza una relación y usted pone al Padre como el centro de esa relación al empezar, usted está haciendo que su relación sea santificada. Si usted va a hacer un negocio, amada iglesia, pregúntele primero al Padre si le conviene a usted. Y si sí le conviene, usted tiene lo que hay del Padre, ese negocio va a ser santificado. Señor Jesús en Mateo 6 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces del Dios Santo se deriva el venga a nosotros tu reino, y se deriva que se baje a la tierra su voluntad. Entonces por eso dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y... ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces cuando entiendo el principio de la santidad de Dios, logro entender el principio financiero del reino, que es la primicia. Si tú entregas tu primicia, si tú le das al Padre lo primero, lo mejor, lo más gordo, como lo da a Él, todo el resto de tu año, todo el resto de tu ciclo, todo el resto de esa temporada va a ser santo. Yo bendigo, oiga lo que le digo, bendigo el fruto de tu trabajo, bendigo lo que estás haciendo, bendigo tu empresa, bendigo tu empleo, y declaro que tu empleo desde ya, solo con el hecho que en tu corazón está el darle al Padre lo mejor y lo primero, ya es santificado. Denle fuerte las palmas al Rey. Entonces, una de las ventajas de la primicia es que se está estableciendo el cielo en la tierra y no la tierra en el cielo. ¿Qué gracia tiene querer nosotros meter cosas de la tierra al reino de los cielos? Venga a nosotros tu reino y hágase aquí tu voluntad, como se hace ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces, ¿para qué nosotros nos vamos a preocupar de meter cosas terrenales al reino de los cielos? Tiene que ser al revés. Todo principio del reino, todo principio del reino de los cielos tiene que impactar mi vida terrenal a tal punto que haya un rompimiento. Entonces yo quiero que usted me entienda de esto. La santidad de Dios hace que se vuelva buena, agradable y perfecta su voluntad. Entonces la santidad trae rompimiento. Entonces usted me puede preguntar: pastor, pues a mí no me han salido bien las cosas. Mi pregunta es: ¿será que en realidad usted santificó lo primero? Que yo traje primicia, pastor. ¿Pero qué trajo? Y ahí está el punto medular o crítico. Porque no es traer una ofrenda que en ese momento del servicio lo saqué y ahí estoy, sino es traer lo primero, lo mejor y lo más gordo. Entonces muchas veces el resultado no se da porque no estamos dando, o alguien, porque yo te rechazo el nombre de Jesús para mi vida y su vida, porque alguien no está dando lo que le corresponde al Padre. Entonces el principio de la santificación del resto de la masa se da cuando se santifica lo primero. Entonces si tú das proporcional, si tú das a medias, el principio no funciona. Me doy a entender, ¿no? Muchas veces las personas dicen: es que Dios sabe mi corazón. Pero Dios sabe tu corazón, pero ¿de qué le sirve la intención de tu corazón? El reino de Dios no se vive de acuerdo a lo que tu corazón quiera. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces el reino del Padre me lleva a no vivir de intenciones, sino a vivir de acciones. Entonces esto es lindo, porque tú no puedes hacer nada en la vida sin tener una acción. ¿Está conmigo? Entonces la intención lleva a la acción. Pero si tu intención se queda en la intención,
tú no vas a hacer nada. Entonces, como que alguien quisiera conquistar a una mujer o a un hombre, si no le habla, no va a suceder nada. Es que me gusta, pastor, ¿verdad? Muchos me han dicho, pastor, de verdad, se lo prometo, muchos me han dicho, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque quiero conseguir a la que el Padre ya designó para mí. Y ya sabes quién es, pues me gusta una hermana. ¿Y le has hablado? No. Ay, no voy a hablar por ti. Anda a hablarle y después oramos, pues. ¿Me voy a entender? O sea, ¿de qué me sirve orar si no hay acción? ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Entonces, mire, el entregarle al Padre, lo primero, hace que se rompan cadenas, pero también hace que se rompa la fuente del cielo y yo asegure mi año. Entonces, la santificación es un seguro del cielo para mi vida. La santificación o la santidad, lo santo del Padre, es un seguro del cielo que Él me permite tener cuando yo santifico lo primero. Entonces recuerden las escrituras, el pueblo de Israel no empezaba ningún ciclo sin entregarle al Padre lo mejor, lo más grueso y lo primero. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos atrevamos a honrar al Padre, a creerle al Padre y a obedecerle al Padre para poder entregar nuestros primeros frutos del año. Ahora mire esto, todo principio de reino trae frutos y quiero que vea lo que sucedió cuando Cristo Jesús se entregó como ofrenda y primicia. Efesios 4 del 7 al 11. Efesios 4 del 7 al 11. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Por eso dice, cuando subió a los cielos y se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. Oiga, este rema lindo. Versículo 9. ¿Qué significa eso de que subió? Pues significa que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Oiga, verso 11. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Entonces mire esto, ¿por qué lo leí en versos? Porque quiero que lo logremos entender. Veamos cuáles fueron los frutos que Jesús desató como primicia. Para explicarle un poquito más y darle un poquito más de contexto. El plan del Padre no solamente era mandar a Jesús, el plan de Dios no solamente era mandar a su Hijo para que se encarnara el Señor Jesús aquí en la tierra y así tuviéramos salvación. Mucha gente reduce el plan de Dios a salvación. Y el plan de Dios no solamente era salvación. El plan de Dios era salvación. El plan de Dios era poner el reino de los cielos en la tierra. Y como tercero, presentarnos a Dios como Padre. Pero la palabra dice que cuando el Señor Jesús muere, oiga, aquí hay un punto interesante del Señor Jesús. Cuando usted le pregunten, ¿a Jesús lo mataron? No, Jesús murió por nosotros. Es muy diferente. Óigalo bien. Es muy diferente que alguien lo haya matado, que él mismo entregó su vida. Porque si a Jesús lo hubieran matado, Jesús no fuera primicia. ¿Está conmigo? Si no, se lo vuelvo a repetir con mucho gusto. ¿Está conmigo? Amén. Si a Jesús lo hubieran matado, Él no hubiera sido una primicia, una ofrenda para el Padre. Por eso el Señor Jesús se presentó y Él se entregó como primicia. Entonces es diferente que lo maten a que Él se entregue. Porque una ofrenda no puede ser muerta, una ofrenda no puede ser asesinada, pero una ofrenda sí puede ser entregada. Entonces el Señor Jesús se entrega como primicia, como ofrenda al Padre. Muere el Señor Jesús y dice la palabra, Efesios 6, se lo leí, que bajó a los lugares más profundos de la tierra. Dice la palabra que fue a predicar, fue a hacer cautivo la cautividad. Otras versiones dicen fue a traer las llaves del infierno. Y dice la palabra que fue a predicar la salvación a los cautivos. Entonces el primer punto del resultado de la primicia, que es el Señor Jesús, es traer salvación a los que estaban en lo más profundo de la tierra. Vuelve a haber rompimiento para traerlos a libertad. Entonces la primicia, por medio de la palabra, por medio de esa entrega que Dios mismo, hecho carne, se entregó a Él, trajo el rompimiento de los que podían haber estado ya perdidos en lo profundo de la tierra,
Unas versiones dicen el Hades, otra versión dice el Seol, que es parecido, ¿verdad? Y otras versiones dicen el infierno. Le trajo la libertad a esos cautivos. Entonces la primicia, lo primero que hace en tu vida, vuelvo a decirte, es sacarte del lugar de opresión al lugar de bendición. ¿Está conmigo? Se lo vuelvo a repetir. La primicia, lo primero que hace es por medio del poder sacarte del lugar de opresión al lugar de bendición. Se lo vuelvo a repetir. Te saca del lugar de opresión al lugar de bendición. Entonces, ¿a cuántos se les atrancó algo en este año? El año pasado. ¿Cuántos se nos ha trancado algo en la vida? Amado, pongamos en práctica el principio del reino de dar primicias. Segundo punto, dice la palabra que el Señor Jesús, cuando iba subiendo, llenó todo con su presencia. Esto es impresionante. Mire esto es lindo. Llenó todo con su presencia. Yo le preguntaba al Padre y le decía, Padre, ¿qué significa eso? Y me decía el Padre, volvió a establecer el reino. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor Jesús, después de haber resucitado, cambió. Jesús resucitado no habló en parábolas. Jesús resucitado cambió el mensaje a el reino es semejante, mi Padre en el reino es. Entonces el Padre me hablaba y me decía que el Señor Jesús, cuando sube al cielo, dice la palabra que llenó toda la tierra de su presencia, toda la tierra de su gloria. Y el Padre me hacía el enfoque, o ver el enfoque, de volver a ver cómo volvió a reiniciar el punto objetivo del primer Adán. O sea, Jesús se le conoce como el postrer Adán. ¿Por qué? Porque Él reinició todo. Entonces es tan lógico, porque una primicia se da al empezar un nuevo ciclo. Le estamos diciendo, Padre, terminamos un ciclo en bendición, pero queremos comenzar otro ciclo en mayor bendición. Entonces, lograr entender que un cambio de ciclo, muchos lo anhelaban, muchos decían, si se acaba el 2024, tranquilo. Yo oí comentar, ya quiero que se acabe el 2024, porque tal vez fue un año difícil, duro, feo, triste, raro, oscuro. Tenemos que encomendarnos al Padre con esta parte de entender que el Señor Jesús llenó la tierra de su presencia. Y el tercer punto, dice la palabra, que Él dio dones y regalos a los hombres. Entonces la primicia faculta o autoriza al cielo a que te envíe bendición a la tierra. Porque no existieran apóstoles, no existieran profetas, no existieran maestros, evangelistas y pastores si Cristo nos hubiera dado como primicia. ¿Está conmigo? Amén. Entonces el día de hoy quiero que mire estos tres puntos. La primicia, el Señor Jesús subiendo al cielo, trajo libertad, trajo el establecimiento una vez más del reino y trajo el legado en los ministerios para nosotros los hombres. ¿Cómo le haríamos nosotros si no hubiera un apóstol? ¿Cómo le haríamos nosotros si no hubiera un pastor? ¿Cómo le haríamos si no hubiera un profeta? No hubiera una cabeza en la iglesia. Sería imposible poder caminar sin cabeza. Entonces es tan importante la primicia, porque la primicia no solamente rompe el ciclo anterior, sino que nos metió, estoy hablando de Jesús, al ciclo o al tiempo de la gracia. Entonces Jesús pasa de ser único a ser el primero. Entonces el Padre me hablaba que la primicia trae un efecto multiplicador. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Okay? Entonces el efecto multiplicador hace que tal vez yo pueda empezar con una cosa al año, pero termino con 10. Amén. Hace que yo pueda comenzar con una bendición, pero termino el año con 20. Entonces diga conmigo, mi primicia. No, dígalo con fe, mi primicia desatará el efecto multiplicador del cielo sobre mí. ¿Le gustaría a usted que todo lo que usted tenga en sus manos se multiplicara? Ay, atrévase a creerle y a honrar al Padre. Entonces, cuando tú y yo damos primicia al Padre de una forma íntegra, lo que el cielo desata es el rompimiento espiritual. Su presencia lo llena todo y me da dones y regalos. Le quiero profetizar, levante sus manos,
que llegó el tiempo de que lo que te costaba se va a hacer fácil hacerlo. Llegó el tiempo en el cual verás un antes y un después. Llegó el tiempo en donde lo de maldición se pasará a bendición. Llegó el tiempo en donde vas a poder producir más sin hacer menos. Llegó el tiempo en donde te vas a esforzar menos y producir más. El Padre quiere bendecir el año del avivamiento como a ningún otro año, pero es necesario entregar primicia. Pero es necesario honrar al Padre. Pero es necesario entregarle al Padre.